Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Mucha gente se pregunta, después de la epidemia, ¿qué? Hay gente que ya sabe que la situación económica va a ser muy difícil y tal vez por muchos años. Pero lo que llama la atención es que mientras el Estado pueda disponer aumentos de sueldo para su personal, solo trabaje una parte del personal estatal, mientras que en el sector privado no solo no puede disponer aumentos, sino que en muchos casos le está sobrando gente, porque cada vez hay menor actividad económica. Esta es una realidad en todo el país, una realidad que preocupa a muchos. De una vez por todas, o comenzamos a alentar el empleo genuino, que es el que crea la actividad privada, o esta preocupación en la gente va a ser cada día más profunda. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos, buenas noches a todos, buenas noches, Patricia. Buenas noches, Juanca. Y entre otras cuestiones, hoy nos hemos enterado que tenemos una rebaja en nuestros salarios de un 30, 35, 40%, depende de lo que uno considere, porque si uno tiene en cuenta que utiliza un parámetro dólar de cuánto cobra, y hoy el dólar está 145, 150, en Córdoba pagaban barbaridad, llegaron a pagar 170. En realidad hoy uno es un 20, 25, 30% más pobre. Locuras de un país demasiado loco. Todo el arco político salió a repudiar el escrache o esta forma de intimidación que se hizo contra una mujer en la calle General Paz entre Alén y Santiago del Estero, con personas en donde le impedían salir de su domicilio. Empezó el intendente de la capital, Emilio Baitroque, diciendo que cualquier tipo de escrache hay que denunciarlo. El gobernador Sergio Uñac también salió con un mensaje similar. Dignidad Ciudadana, la Unión Cívica Radical, el senador Roberto Basualdo, el diputado nacional Marcelo Orrego. Lo que falta es que averiguar quién organizó ese escrache, porque no eran los que estaban ahí. Y si hay alguien que tiene que ver con algún cargo de la política, que seguramente es término medio, creyendo que con eso suma puntos, pedirle la renuncia. No le va a hacer nada mal a la política que una persona que crea que con esos métodos va a conseguir cosas, que se vaya de la política, que se vaya a la actividad privada, a trabajar, como muchísimos sanjuaninos. Patricia. Y desgraciadamente hoy se conoció un hecho que ha sido lamentable, un nuevo ataque de un perro a un nene de 2 años. Esto ocurrió en el barrio Nuevo Cuyo. Una persona llamó al 911 pidiendo auxilio debido a que su hijo había sido atacado por un perro manto negro. Lo mordió en la cara, en el rostro. El nene de 2 años fue trasladado al hospital Marcial Quiroga. Le han suturado las heridas, ha quedado internado en la observación y el perro fue llevado al parque faunístico de Rivadavia y intervino la policía ecológica. Los perros, un tema que parece que allí hay una situación, no se sabe, de negligencia o falta de cuidado, pero habrá que poner más atención. Hay noticias que son buenas, todos los anuncios ayer del presidente, la escuela de música, en donde hoy nos contaba el director de la escuela de música en una entrevista con Radio CNN, la importancia que tiene de lo que vendría a ser terminar con el primer dedo de la mano. Lo que uno ve que está semi-construido, esa es una quinta parte de la obra final, pero tiene una importancia muy grande para la sociedad en sí, que quienes puedan y quienes deseen hacerlo, puedan hacerlo en un lugar como la Escuela de Música. El dique Tambolar, con su campamento, va a permitir que sea una especie de burbuja en donde no tengan que bajar y subir los empleados. Van a tener hasta 450 trabajadores. Lo malo, con todo lo que ha pasado entre ayer y hoy, el dólar que uno no sabe al final cuál es el precio final, se empiezan a caer algunas cosas o a poner freno, como los proyectos mineros, en donde tiene que ver mucho el largo plazo. Estas son malas noticias a la hora de buscar financiamiento de gente que quiera
porque recordemos que el financiamiento no es que venga alguien y ponga la plata, muchas veces son fondos de inversión a nivel mundial que quieran invertir con las condiciones económicas del país. Patricia. Hoy llamó la atención la detención de un pediatra, se hizo específicamente en el hospital de Pocito. Este hombre está investigado por parte del tercer juzgado correccional por la muerte de un bebé. Fue atendido, el niño le dio un antifebril cuando la madre lo llevaba por dolores constantes. Esto fue un domingo, el día martes volvió este chico a la guardia del hospital, allí la médica que lo atendió manifestó que estaba en un estado bastante grave, a las pocas horas el chico murió. El forense determinó que tenía una peritonitis y le habían dado un antifebril, motivo por cual se detuvo al pediatra y se está investigando si esta persona fue negligente o hubo mala praxis en el proceder porque no ordenó análisis que pudiesen advertir que este chico estaba cursando un ataque de apéndices y luego una peritonitis. En una videoconferencia, Monseñor Jorge Lozano presentó el protocolo de protección de niños, niñas, adolescentes y adultos vulnerables. Consta principalmente de dos partes, son 21 puntos. Por un lado es cómo se debe actuar, por ejemplo, cómo se debe realizar confesiones a niños, niñas y adolescentes, que tienen que ser en lugares con circulación de gente, si es en una habitación con puertas de vidrio para que se pueda ver desde el exterior, pero aparte cómo tiene que ser el procedimiento si alguien lo denuncia. Más allá de lo que tiene que actuar la justicia penal, cómo hay que hacerlo dentro de la iglesia para que esa denuncia no quede como se hacía durante muchos años en la iglesia, donde un cura denunciado terminaba yéndose a otro lado, pero no se lo sacaba de circulación tras una denuncia grave. Vamos con Mario Castro. Vuelve el fútbol para los equipos argentinos. Mañana arranca Copa Libertadores para los equipos de nuestro país. Esta es la programación, vaya agendando. 5 de la tarde, Racing frente a Nacional de Uruguay. A las 7 de la tarde, un difícil compromiso para el equipo de Gallardo. River juega con el San Pablo. A la hora 21 va a jugar Boca, va a enfrentar a Libertad de Paraguay. Pero no se olvide que también a las 5 de la tarde va a jugar Defensa y Justicia, enfrentando a Delfín. Y posteriormente, también a la hora 21, lo hará el equipo de Tigre, debutando frente a Guaraní. Es decir, toda la grilla para los equipos argentinos comienza este jueves, con todos los problemas que tiene el COVID y todo lo que ha trascendido en las últimas horas. Bienvenido el fútbol de la Libertadores. Última, Patricia. Bueno, hoy hubo declaraciones de la ministra de Salud de la provincia donde dijo que el personal de salud está cansado, que llevan mucho tiempo trabajando haciendo testeos y los hisopados y en terreno rastrillando casos de COVID y al mismo tiempo tuvieron que hacer cuadrillas para comenzar a barrer los diferentes barrios por el tema del dengue, porque estas temperaturas que estamos teniendo van favoreciendo a que mucha gente comience a regar en demasía y nuevamente las plantas en los interiores con acumulación de agua y los bebederos de los animales. Dijo, el personal de salud está trabajando a contraturno en todo lo que es hacer los rastrillajes del COVID y especialmente la prevención del dengue. Lo que llamó la atención, dijo, están cansados. 8 nuevos casos, se informó en Salud Pública hace un ratito, 8 nuevos casos positivos en San Juan y 34 creo que los recuperados. Vamos con la segunda de Mario Castro. Noticias del deporte de la provincia de San Juan. Esta semana van a estar los resultados de los hisopados que se le hicieron a los 6 nuevos jugadores de vóley de UPCN. Si dan negativo, inmediatamente se suman a trabajar con Fabián Armoda. Vuelve el turismo de carretera Mouras, el TC Mouras, a San Nicolás. Van a tener que ingresar el día jueves y recién vuelven a salir el día domingo después de la competencia. ¿Por qué es importante esta categoría? Porque debuta el sanjuanino Tobías Martínez, una grata revelación el año pasado que seguramente será una realidad este año. Y la otra buena noticia es para el básquetbol. Ya están muy avanzados las licitaciones para los 2 equipos que van a tener su cancha techada. Estamos hablando de Lanteri y de Urquiza. Buenas noticias para el deporte de la provincia de San Juan. 2 temas para hablar hoy. Uno, Diego Hackman, que va a tener que explicar lo que es muy difícil, qué es lo que está pasando con la economía
del país. Pero aparte está Gustavo Troncoso, vamos a hablar de esta nueva realidad para los artistas en general y quienes trabajan del arte. No es fácil el momento que están pasando, hay algunos que en cierta forma se han podido reinventar, otros es imposible por la actividad que hacen, pero ya desde marzo están paralizados y necesitan alguna especie de solución. Hay que ver qué es lo que pueden hacer, quizás pueden empezar a cantar en manifestaciones, ahí podría ser una buena salida. Vamos al corte con lo mejor de la web. Lo mejor de la web. En el cielo infinito, volar, cantare, l'infinito, felice di stare lassù. Seguimos en La Ventana. Cumplen años hoy Daniel Aguilera, Augusto Muñani, Ivi Godoy, Edith Joffre, el cocinero Marcelo Cocorda, el cirujano plástico Gonzalo Campos, Pablo Risetto, Valeria Tello, el ex campeón de boxeo Víctor Federico Echegaray, Cristina Joffre, el bioquímico y farmacéutico Alejandro Cisterna, el odontólogo y humorista Orlando Balmaceda, el ingeniero Jorge Frías Guiñazú, Nora Martínez y la contadora Ana Rodríguez. Un feliz cumpleaños a Orlando Balmaceda, también a Gonzalo Campos. Buenas noches, Luciano. Buenas noches, Juan Carlos. Desde la sede de la Fundación Bataller les informo las efemérides del día de hoy. El 16 de septiembre de 1841, el general Mariano Hacha es ejecutado en San Juan. En el año 1974 fallece en Buenos Aires el notable folclorista y profesor de literatura argentina Augusto Raúl Cortázar. En el año 1976 son secuestrados 6 estudiantes secundarios de La Plata, Buenos Aires, que piden por el boleto estudiantil. El hecho se conoce como la Noche de los Lápices. En el año 1920 fue fundado el Club Racing de Hatchel. Está ubicado en la calle Florida, el 385 San José Hatchel. Y hoy conmemoramos el Día Internacional de la Protección de la Capa de Ozono. Eso es todo de la Fundación Bataller. Adelante estudio. Volvemos con Juan Carlos. Mucha gente se pregunta ¿cuándo volveremos a la normalidad? Mire, la normalidad es un concepto que cambia con el tiempo. Para mi generación era normal que en mi niñez no existiera la televisión, ni los celulares, ni internet. Pensemos un poco que la generación que hoy tiene 40 años vio llegar los primeros supermercados a San Juan en los años 90. Para ellos era normal comprar en el almacén de la esquina. Hoy estamos viviendo una normalidad que seguramente será temporaria, pero que sin duda trae aparejado cosas que vinieron para quedarse. Por ejemplo, el teletrabajo, que sin duda competirá con el trabajo presencial. Le doy un ejemplo, la cantidad de cursos que van desde plomería a poesía y desde decoración a teatro que hoy se dan a la distancia y que seguramente continuarán luego de la pandemia. Es más, la educación a distancia será un complemento cada vez mayor de la educación presencial. Los deportes profesionales serán cada día más un producto para ser vistos en distintas plataformas, con lo que cambiarán muchos de sus formatos. Y lo mismo podríamos decir de la telemedicina, de los delivery, del comercio por internet, de las farmacias, de las obras sociales, del dinero electrónico, que cuando muchos nos descuidemos va a superar al dólar, al yen o a cualquier moneda en papel. En resumidas cuentas, pensemos que la normalidad que viene será distinta de esta normalidad, pero no será igual a la normalidad que vivíamos hace medio año. Por lo tanto, cuando usted dice, ¿cuándo volveremos a la normalidad?, todavía no sabemos cuál será esa normalidad. Lindo tema para profundizar. Decíamos que íbamos a hablar de diferentes temas, por un lado con Gustavo Troncoso,
cuál es la realidad hoy y qué es lo que están pensando para salir, porque no pueden esperar que venga una solución solo por parte del Estado. Tienen que ir organizándose y proponiendo, y es lo que están haciendo. Y también con Diego Hackman para entender qué es lo que está pasando. Gustavo, se están organizando primero entre los que son afines y después en conjunto de todo lo que tiene que ver con el arte, con la cultura. Contanos. Sí, todo nació en el Acuerdo San Juan. Se reunieron varias asociaciones. Yo represento a Musas de los Andes, una asociación civil que busca, uno de los objetos sociales principales es la educación, sobre todo social, en lo que hace al folclore en las escuelas y en la apertura de una escuela de música popular. Ese es nuestro primer objetivo. Después está en esa primera reunión, estuvieron los chicos de músicos autoconvocados, ACMIS, colectiva de mujeres músicos, estuvo la gente de la Camerata, la Sinfónica, el coro Beruti con María Elina a la cabeza, la Orquesta Escuela. Dentro de nuestra asociación hay muchos folcloristas, bueno, por la relación que tienen conmigo. Entonces se armaron varias subcomisiones de intérpretes y de autores y compositores. Y bueno, y entre todos ellos armamos una federación, ¿sí? Que bueno, comenzamos a transitar todo lo que es el armado, vía legal, estatutos y demás. Porque a futuro se busca, primero y principal, una ley del músico provincial y en segundo lugar, digamos a medio plazo, que se acaten o se respeten las leyes que existen verdaderamente de cultura, que nadie las respeta. Pero nadie las respeta porque muchas veces es el propio músico el que no pide el respeto. ¿Sabes por qué? Porque hasta incluso las desconocemos. Uno sabe perfectamente que, creo que fue en el gobierno de Escobar, en el 91, 92, no recuerdo bien, una de las leyes era que la música local en los medios de comunicación tenía que tener 2 horas. Música local, en ese momento era música folclórica, pero después creo que la pasaron a música local. No sé si se respeta, no sé si todas las radios y canales de televisión pasan 2 horas de música local. Aquel que pase cuarteto pasará cuarteto, la radio que pase folclore y así cada una con su género. Y hoy por hoy lo que buscamos no solo es que se respeten las leyes, había una ley de pensiones también que nunca supimos en qué quedó, o qué es lo que tiene que hacer un músico que ya tiene, por ejemplo, 60 años, que ya tiene la salud se le empieza a deteriorar, no sabes qué papeles son los que había que presentar para vos tener esa pensión que terminaba el día que ese músico fallecía, no seguía la familia cobrando. Entonces hay muchas cosas que existe como una especie de nebulosa que desconocemos completamente. Pero cuando hoy las por cosas hoy se imponen mucho es complicado, porque vos decís 2 horas por día de música local en un medio, alguien lo tiene que financiar. Pero a su vez, uno dice, porque una cosa es el Estado cuando se mete con la parte privada y lo obliga es una cosa, pero cuando el propio Estado viene a un municipio y para hacer la fiesta departamental se gasta un dineral en traer a alguien porque es mucho más fácil atraer, y cuando hay municipios que lo han hecho con músicos sanjuaninos únicamente y llevaron mucha gente, lo que tienen que elaborar es el doble, porque tienen que hacer algo atractivo, tienen que hacer algo bien, es decir, que lo pueden hacer con músicos sanjuaninos. todo se puede hacer con Entonces, música cuando local. es el Estado, creo que es donde más se puede exigir. Por eso es que nosotros nos juntamos, nos reunimos, y es para ver en qué situación. A ver, primero y principal queremos saber dónde estamos parados con las cosas que están mal de hace tiempo, ¿sí? Porque de repente nos convocan a ver, bueno, ¿qué vamos a hacer después de la pospandemia? Bárbaro, podemos hacer un montón de cosas, pero actualmente hay un sinfín de problemáticas que tenemos. Los músicos de artes escénicas, no solamente, los artistas de artes escénicas. Artistas y todos los relacionados. Hablo de bailarines, actores, etcétera. Y los Entonces, dueños de equipamiento también. Entre todos ellos armaron no solamente la federación de parte de los músicos, sino que se armó un consejo de cultura independiente de cultura, perdón, en donde mañana se van a reunir para presentar los protocolos en el Consejo de Protocolo de Salud, creo que es ahí, Comité. y con En la el Comité ministra, COVID. Comité COVID, perdón. Y después con la ministra justamente para presentar
para ver cómo salimos de esto, porque primero y principal, lo urgente, bueno, te he hablado de a medio y a largo plazo quizás, y lo urgente que necesitamos es la apertura de los lugares, no solamente para ensayo, sino las salas con sus respectivos protocolos para poder comenzar a trabajar y medir el arte como lo hacemos nosotros con la convocatoria correspondiente que tenemos cada uno. En muchos casos nos ayuda el Estado, por supuesto, siempre nos ayuda, nos asiste con sonido, iluminación, y entre ellos tenemos una serie de planes y de propuestas para la parte privada que también pueden llegar, o sea, que nos demos la mano uno al otro, igual que con los medios de comunicación. No exigimos que se pasen de repente 2 horas de música local, pero de repente podemos llegar a un acuerdo con las federaciones o con las instituciones para ver cómo se puede costear esas 2 horas que necesitamos de difusión. Yo te digo, por experiencia propia de este programa, con el concurso de intérpretes llevamos 20 años, un poquito menos, pero casi 20 años. Y tiene su éxito. Por supuesto. Pero para eso tenés que tener toda una producción, tenés que tener la invitación a la gente, tenés que ver quién puede hacer algunos aportes para incentivar un poco más. Por ejemplo, con la Cámara Minera y la Fundación Bataller, cada 2 semanas le entregan un premio estímulo a los músicos. Es decir, no alcanza con una exigencia de la ley. Y tiene su retribución también en la gente, porque la gente quiere escuchar a los artistas sanjuaninos. Además... Es decir, es mentira que la gente quiere solo lo de afuera. No. Además, soy yo consciente, por ejemplo, yo la vez que he venido acá, ustedes han abierto las puertas a toda la actividad musical. Es lógico. Nosotros vamos y presentamos una gacetilla de prensa al diario, es leída, somos invitados. O sea, no es que los medios a nosotros nos cierran las puertas. Pero lo que descubrimos en estas cuestiones que nos veníamos juntando... Que hay herramientas legales que claro, les pueden servir. Que habían cosas que nosotros desconocíamos y que de repente nos gustaría sentarnos a conversar a ver cómo las podemos llevar adelante, nada más. Esa ley que vos dices era la cadena Celeste y Blanca de Radio Nacional, se hacía a través de Radio Nacional y era obligación, o sea, se hacía una cadena con todas las provincias y cada provincia aportaba artistas todos los días locales y se hacía esa cadena federal. Eso era la cadena Celeste y Blanca de artistas locales. Que hay veces que el incentivo para impulsar irá, es bueno. Es fomento. decir, vos me vas a poder decir mucho mejor, Gustavo, porque conoces mucho más. Pero el auge que tuvo el rock nacional, cuando después de la Guerra de las Malvinas se prohibió pasar música en inglés en la radio, que es algo que hoy diríamos una locura hacerlo, pero el rock nacional pasó a ser rock latinoamericano, el rock argentino. Tal cual, sí. Y en donde cada cantante argentino pasó a ser, es decir, vos nacieron una cantidad de bandas que nosotros desconocíamos. ¿Sí? Es más, nosotros cuando hablamos hoy de los en nuestro ambiente musical, se añora, hasta te diría que se añora con el mismo cariño la figura de Atahualpa Yupanqui que la del Flaco Spinetta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en sus 50 años, sabemos que después de los 50 años, cierta música pasa a ser folclórica ya. Ya lo ha sido el cuarteto y ya lo es el rock nacional. Entonces, las figuras que ya no están, se las añora. Por ejemplo, en Córdoba se añora la Leo, el famoso cuarteto Leo, forma parte ya del folclore de ellos. Recién en CNN, lunes, miércoles y viernes, está Alejandro Segovia, va de nuevo. Y estaban recordando a la Negra Sosa. Y Mercedes Sosa con su amplitud de sacar discos con Charly García, con todos. Y esa figura es indiscutida en todos lados. Iba a España y en España llenaba teatro. Sí. Es decir, cuando nosotros en el Compre Sanjuanino, hablamos todas las noches de Compre Sanjuanino no es solo algo que... Cultura es Compre Sanjuanino. Tal cual. Es decir, tu sobrino en Italia está haciendo Compre Sanjuanino con su cultura. Y que no le debe ser fácil para él estar allá. Pero me imagino que sin la música y sin su guitarra le hubiese sido mucho más difícil estar en un lugar ajeno a lo que es él. Sí, además, por ejemplo, nosotros tenemos muchos proyectos que en estas reuniones de la Federación nos hemos venido dando cuenta que en los que se puede aportar, nosotros podemos aportarle cultura a las empresas, aquellas que llevan productos culturales como la uva, como la pasa, como todo aquello que forma parte del paisaje en sí. Hay un proyecto muy lindo de la colectiva de mujeres músicas que está muy bueno respecto a la marca San Juan, con convenios con las empresas
otra de las Hacer videos hoy no es caro, No, porque ha bajado mucho los costos. Antes hacer un videoclip era carísimo, hoy no. Y quizá a una empresa le guste promocionar a través de YouTube a Gustavo Troncoso con su música y le ayude con los costos del video, incluso con un poco más. claro, Y es una promoción barata para la otra de empresa. las propuestas que nosotros tenemos, además hay cosas que no tenemos que esperar que haya una ley para que las podamos ordenar. Eso es algo que también nosotros nos hemos, ni tampoco queremos esperar a que la federación tenga una personería jurídica, porque ya la mayoría de las asociaciones tenemos nuestra personería jurídica. Entonces, si vos vas y presentás y te aceptan un proyecto, de más está que las otras asociaciones lo van a seguir, los vamos a seguir apoyando, porque Sí, bueno. estamos todos en el mismo barco, digamos. Entonces, nosotros lo que buscamos con las reuniones con los ministros o con el Consejo COVID es que no necesitamos una ley, simplemente necesitamos organizarnos. Si le vamos a pedir a X bar o a X lugar donde hay un restaurante que tenga apertura para música en vivo, nosotros lo que buscamos era que también se le baje un poco el costo de los impuestos para que ellos puedan acceder muchas veces a pagarnos, a que haya Que ese es otro tema. que haya, viste, que Vos sos tengamos esa autor, vuelta. Gustavo. Y, Pero hablamos del impuesto municipal, no, pero no del derecho pero que también se pague en SADAIC. el otro también de SADAIC. Vos sos autor. Y yo no sé si piden en las radios que le pasen cuál es la música que pasaron con su autor para que después lo pasen a SADAIC. Ya No, no porque se llevan libros. SADAIC tiene muchas aristas y muchas falencias. Y Aparte nosotros ya las en la radios- última reunión de autores y compositores lo hemos visto. Yo para que Y yo mucha de tu cobre mis música derechos, se pasa en la radio. yo para que yo cobre mis derechos, yo tengo que presentar mi planilla. Es así, no hay otra manera de cobrar. Y muchas veces yo he pasado planilla por los artistas que cantan mis canciones. He ido y le he dicho, mira, ¿qué hago con estos 4 o 5 muchachos que cantan mis canciones? Y no han sabido muchas veces qué responderme, y otras veces me han dicho, y vas a tener que pasar una planilla como artista invitado, o se buscan la manera. Porque tampoco hay quien fiscalice que fulano de tal cantó sus canciones en ese escenario. No hay quien fiscalice, pero sí hay quien cobre. Tal cual. Entonces hacen la mitad. Entonces, vos para cobrar de repente tenés que hacer ese trámite, y yo no voy a ir en contra del cobro porque a mí SADAIC me paga y me beneficia, igual que intérpretes. Pero hay otros lugares en donde sabemos perfectamente que SADAIC va y cobra, y después los artistas o los autores y compositores no cobraron la música que se pasó esa noche, porque eso dice la ley. La música que se pasa esa noche, los artistas tienen que percibir el porcentaje correspondiente. Y hay algunas radios que sí lo hacen en intérpretes y hay otras que no. Entonces, Es que desgraciadamente, por el desorden que hay, te lo digo porque yo trabajo en varias radios, y desgraciadamente desde hace muchísimo tiempo no se hacen los libros de guardia, donde vos tenías que poner qué programa, en qué horario, con qué música, con qué intérprete. Eso ya en ninguna radio está, ese libro de guardia. pero el impuesto lo pagan. Claro, pero no existe, ¿sabes por qué? Porque era certificar la persona que trabajaba de guardia, entonces era blanquear personal a veces de las mismas emisoras. Entonces, para no hacer eso, dejaron de hacer los libros de guardia. Pero aparte yo te digo que SADAIC cobre y lo distribuyen los músicos sanjuaninos, estoy totalmente de acuerdo. Pero que cobre y que parte de esa plata se vaya a músicos internacionales. Cuando Mario Seguirre era el director, el último subsecretario, director, no me acuerdo qué cargo tenía, él propuso eso en SADAIC. Porque incluso vino uno de los directivos de SADAIC, que creo que fue Facundo Sarabia, y una de las propuestas fue que el dinero que se recaude en la región quede en la región, que seamos nosotros mismos los que administramos ese dinero. Pero bueno. Y se pueden hacer fondos interesantes sobre todo para despegue del artista. Entonces, bueno, buscamos la manera, primero y principal, la apertura, ¿sí? Hoy la propuesta concreta es que se les dé la posibilidad de trabajar o enseñando o actuando en diferentes lugares. Aquellos que damos clase, mañana creo que se presentan los protocolos, no solamente para las personas que tienen institutos de arte, y también para aquellos que buscan de alguna manera la apertura de los bares, es más, también estamos considerando, ya que vienen los días más lindos, hacer
los espectáculos al aire libre, Tienen o el muchos teatros, autoconcierto, o el claro. autocine. Tienen muchos departamentos que tienen anfiteatros Sí. y demás que serían aprovechar el estadio, por ejemplo, tiene el El anfiteatro. predio ferial, el el predio estadio, ferial. qué sé yo, el viejo Cepas Argentina. Hay un montón de Albardón lugares. tiene el teatro de Albardón, Raúl Latinoamericano. el suyo, son muchos. Hay lugares y creo que la voluntad de nuestra parte está y me parece que ya es hora, un poco por lo que hablábamos hace rato Creo que fuera del también aire. hay voluntad por parte Hay, y hay, del y hay gobierno. responsabilidad. Hay Creo que responsabilidad. hay temor. Es decir, Sí. que de acá que pasemos de los 8 casos de hoy a 500 hay mucho temor de que pase eso. Pero la cuestión es cómo se va arreglando. Excepto para lo que- de ayer, hay responsabilidad. Sí, por eso. ¿Cómo se puede hacer con ciertos cuidados, pero que empiecen otra vez las actividades que hoy no pueden estar? Es importante. Mirá, hay músicos que están armando muebles, otros han puesto verdulerías, otros están... La mitad aprendió a hacer pachata. La mayoría... Lamentablemente ya no hay más para hacer bachata. Hacen comidas, qué sé yo. De repente el trabajo siempre es bueno, pero de repente hacer lo que a vos te gusta, o los mismos técnicos tienen sus equipos parados. Hay algunos con deudas que Y lo han sabemos, tenido, y lo han sabemos terminado perfectamente vendiendo que un barato. técnico no tiene 10.000 pesos, son millones y millones de pesos que hay invertidos y parados hace 6 meses. Entonces, Y lamentablemente muchas veces no es la solución el IFE, porque no cumplís con tus problemas económicos con un IFE. Puede ayudar, pero no necesitas otro ingreso. No, si venimos de facturas de 4.000 pesos de luz, es imposible que el IFE te ayude. Pero sí nosotros lo que buscamos es que, por ejemplo, nosotros presentamos un proyecto de streaming y que quedó en evaluación. Nuestra asociación, Musas de los Andes, en donde buscamos una apertura en lugares, si bien en lugares cerrados, con el protocolo correspondiente, para que no buscamos que nos regalen la plata. O sea, buscamos hacer un festival virtual con un staff técnico, con un staff artístico y con un staff de presentadores y demás. Y bueno, en mayo nosotros lo presentamos. Entonces esa falta de respuesta muchas veces que nosotros vemos por parte del gobierno, bueno, ya nos empezó a hacer ruido y bueno, hemos empezado a presentar notas y hemos tenido que salir a los medios para que nos escuchen. Perfecto, así está. Diego, explicarnos por qué se tomó la medida que tomó ayer el Banco Central. Bueno, básicamente, Juan Carlos, la Argentina hoy tiene un problema que había una disparidad muy fuerte, muy grande entre los distintos tipos de cambio del dólar con el peso argentino. Nosotros hace mucho dijimos acá que la relación que existe entre el dólar, la tasa de interés y la inflación es como si fuesen trillizos, ¿no? Hay una relación muy fuerte donde generalmente el que está más rezagado va empujando, ¿no? Esto había que tratar de alguna manera de solucionarlo porque si no se corría riesgo de que se caiga más aún la demanda de peso. Esta medida, de fondo uno puede coincidir o no, pero eran necesarias, por lo menos en la coyuntura, ¿está bien? La Argentina hoy tiene un problema en lo macroeconómico, que tal vez esta no sea la solución, pero en el corto plazo ayuda, o sea que había que tomarlo. Lo que se ha decidido hacer básicamente es cobrar más allá del impuesto país, ¿no es cierto?, sobre el dólar oficial, una percepción a cuenta de ganancias, ¿no es cierto?, de bienes personales del 35%, con lo cual uno está, diríamos, poniendo en una situación mucho más real al tipo de cambio ahorro o turista o tarjeta, como uno le llame, ¿no? Respecto a la paridad que va a tener con los otros tipos de cambio. Esta no es la única medida que se ha tomado, se tomó otra medida también muy importante, que es que también esta medida por ahí puede ser un poco más cuestionable, ¿no es cierto?, que es que las empresas que tengan deudas, ¿no es cierto?, con empresas extranjeras, deudas, ¿no es cierto?, que se extiendan a más de un año, no de corto plazo,
estas deudas el gobierno les va a poder vender solamente el 40% de los dólares oficiales para, ¿no es cierto?, poder hacer frente a ella, y el otro 60% va a tener que reestructurar esas deudas, ¿está bien? ¿Por qué decimos que esta es una medida más cuestionable? Porque hoy lo que necesita la Argentina son inversiones, ¿está bien? A ver, el proceso virtuoso es aumentar la productividad, que se logra a través de inversiones, y que las inversiones se logran a través del ahorro, ¿está bien? Este es un proceso, ¿no es cierto?, que es indiscutible. Nosotros tenemos que tomar todas medidas que tiendan a aumentar el nivel de inversiones y la tasa de capitalización en el mediano plazo, ¿no es cierto? Entonces, a ver, yo entiendo muchas de estas medidas, como le digo, yo creo que esta era una medida que había que tomarla ahora, pero no es suficiente, ¿está bien? O sea, estas son medidas que hay que acompañarlas con otro tipo de medidas, porque si nosotros no traemos inversiones, nos vamos a ver muy perjudicados, y no en el paso de los años, muy pronto, ¿está bien? Pero esto atrae inversiones, porque te imaginas, yo me imagino inversor del otro lado, y digo, tienen 3 tipos de dólar, que yo creo que en ningún otro lugar hay. Cada 2 por 3 cambian las legislaciones, cuando es con la minería, es con la producción, es con la exportación. Entonces, si yo voy a ir a un país que no me va a permitir hacer dinero para ganar, que eso es lo que viene a hacer el inversor, además de dar fuentes de trabajo, no va a venir a invertir acá. O creo yo. Claro, pienso. sí, no, sin duda. A ver, por eso son medidas, son de muy corto plazo y que hay que analizarlas mucho, porque, por ejemplo, hay otra medida que es que se establece el famoso parking, ¿no es cierto?, que tanto se habla, por medio del cual, ¿no es cierto?, una persona... A ver, acá hay muchos fondos de inversiones extranjeros. Esos fondos de inversiones extranjeros que tienen bonos en pesos en Argentina, cuando retiran sus inversiones o sus utilidades, tienen que hacerlo, convertirlos en dólares y retirarlos, si no, no se puede. Ellos utilizan un mecanismo que es el dólar contado con liquidación, ¿está bien? Bueno, ahora el dólar contado con liquidación, ¿no es cierto?, se ha prohibido para las personas no residentes, con lo cual esas personas no van a poder retirar el dinero. Y eso, nosotros podemos decir, bueno, no podemos ver el problema que causa en el mediano plazo para las inversiones, para que vengan nuevas inversiones, ¿está bien? Porque eso un inversor lo ve y se retrae, ¿no es cierto? Claro. Entonces, a ver, hoy la Argentina tiene un problema que el tipo de cambio empuja para arriba. Ahora es muy probable que... Hay que ver cómo analiza esta semana y la que viene el dólar blue, ¿no es cierto? Pero es muy probable que el dólar contado con liquidación y el dólar bolsa o MEP se mantengan ahora en el corto plazo. Pero los grandes problemas de fondo hay que establecerlos en una agenda y comenzar a corregirlo. Hay que tener un programa donde se puedan corregir los problemas que están incidiendo en las distintas variables económicas, ¿está bien? Porque no se puede solucionar aisladamente la inflación, los problemas cambiarios, la productividad, ¿no es cierto?, la recesión. O sea, hay que homogeneizar esto, establecer una estrategia en común y tratar de combatirlo, porque si no, los problemas no se van a solucionar. O sea, son medidas que uno va tapando. Hay provincias que van a haber perjudicado esto. Según publica recién el Cronista Comercial, con fuentes de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, esta medida hace que se paralicen inversiones en el muy corto plazo en San Juan y Catamarca por 2.500 millones de dólares. Y en el mediano y largo plazo por 25.000 millones de dólares. Principalmente porque este 40% como mucho de poder comprar dólares para poder enviar hacia afuera hace que no se vaya a invertir. Con lo cual uno dice, bueno, solucionaron el problema hoy, pero a las provincias que han hecho las cosas un poco más serio, en donde han buscado la estabilidad fiscal, en donde han buscado un ambiente de inversiones, como puede ser San Juan, va a terminar perjudicándolo gravemente, porque no podemos salir de este contexto país. Tal cual, Juan Carlos. De hecho, a San Juan lo benefició mucho la famosa ley de inversiones mineras, ¿se acuerdan? Esto es una ley que hace muchos años, ya tienen 20 años esta ley. Es una ley que fomentaba las inversiones, ¿no es cierto?, con muchísimas medidas que traían previsibilidad en el mediano y largo plazo. Es decir, en el mediano y largo plazo sabían que las empresas y los proyectos que venían a invertir iban a tener determinado contexto tributario, fiscal, sobre comercio exterior, etc. Bueno, esto hay que volver a fomentar.
Las inversiones mineras, por su magnitud y su importancia, ¿está bien? Son realmente inversiones muy grandes. Nunca les interesa la coyuntura o el corto plazo. Siempre se enfocan en el largo plazo, ¿está bien? Porque son proyectos que la rentabilidad, el periodo de recupero de la inversión de esos proyectos son de muchos años, ¿está bien? Son pocos los proyectos que tienen menos de 10 años en recupero de inversión. Entonces ellos tienen que ver la Argentina de ahora a 10 años más. Entonces, pero aparte no somos únicos. No, es decir, por supuesto. El negocio no es en Argentina, será en Perú, o será en Chile, o será en donde sea. Por supuesto, como Por eso todo te decía ahora. que se iban a ir a otro lugar. Está acá, tan ¿no? globalizado. Pero por supuesto, a ver, un inversor ve el mapa del mundo, ¿no es cierto?, las grandes, y más estas inversiones, y va decidiendo dónde va a invertir. Por eso la importancia es de conjugar un programa económico, ¿no es cierto?, que contemple, ¿no es cierto?, todas estas aristas, entre ellas la inversión, que es importantísimo para nuestro país, más en la situación actual. Y vaya homogeneizando, ¿no es cierto?, las distintas variables, no tomarlas por separado, porque sí, en el corto plazo dan resultados, ¿no es cierto? Y yo, por ejemplo, acabo de comentar, no niego la importancia que tiene en este momento esta medida, ¿está bien? Porque estamos en una situación complicada donde el país tiene menos de 5.000 millones de dólares de reservas líquidas, ahora sumado unos 7.000 millones, ¿no es cierto?, por unos bonos que posee, pero es una situación complicada, es decir, hoy la Argentina, ¿no es cierto?, tiene un superávit comercial, pero porque se han caído fuertemente las importaciones. En algún momento, cuando el país decida producir más y reactivarse, va a importar más, con lo cual va a necesitar más dinero. Es decir, tiene que tener Las un autopartistas programa... dicen que las fábricas de autos están a punto de cerrar porque demoran 3 meses en autorizarle los dólares para traer los insumos. Por supuesto. Y sin insumos no pueden funcionar. Nosotros tenemos un problema. Entonces vos te da una balanza comercial que te da positivo, pero hay cosas que se van a notar. Claro, nosotros tenemos un problema que es, faltan dólares en algunos sectores y fundamentalmente sobran pesos en toda la economía, ¿está bien? Entonces, hacen falta medidas que puedan continuar esterilizando estos pesos, ¿está bien? Esto ha sido una medida que en esta situación, más allá que yo soy contrario a todo tipo de cepo, ¿no es cierto?, de hecho, en el mundo... Ahí, perdón, me agregan que, Sí. que la misma ley de inversiones mineras, que era un tope de 47% en 30 años, ya estamos en el 57%. Sí, por supuesto. Sí, Sí, tampoco la se ley de completó. inversiones mineras, exacto, sí, se cambió. Pero fue una herramienta extraordinaria y sobre todo para nuestra provincia que la supo aprovechar muy bien. A ver, si hay una provincia que aprovechó esa ley fue San Juan, ¿está bien? Pero esas son las cosas que da bronca, es decir, uno está en un contexto nacional, es importante la ayuda de la nación, ayer con lo que se ha anunciado va a movilizar mucho, sobre todo en lo que es la construcción, pero no importa lo bien que uno haga las cosas y termina llevándote todo lo que son las cuestiones nacionales. No, por supuesto, sí. Porque también hay que decir que no ha hecho la política el ajuste que tenía que hacer. Hay ajustes que no se pueden hacer, es decir, el 50-60% de los gastos del Estado tiene que ver con seguridad social, con lo cual esos ajustes no se pueden hacer. Con la medida de ayer... Pero hay otros ajustes que sí se pueden hacer y no se han hecho. Sí. Ayer han licuado. Claro, con la medida de ayer el Estado ha obtenido un beneficio tremendo, ¿no es cierto? Porque ha licuado una gran cantidad de pesos que andaban por ahí y es una situación. De hecho, si uno medía cuánto era el presupuesto para la provincia de San Juan en diciembre del año pasado, era cerca de 2.500 millones de dólares. Uno decía, si históricamente San Juan ha tenido un presupuesto de 700, un poco más de millones de dólares. Sí. Si nosotros consideramos el dólar 130, ya estamos con un presupuesto cercano a los 800 millones de dólares, ¿está bien? Es decir, si lo consideras a 80, bastante más. Por supuesto, esto ha ocurrido con la medida de ayer, ¿está bien? Por eso yo le digo, en esta situación compleja, no había muchas más posibilidades, pero esto no soluciona los problemas de fondo. En el día a día del que va a comprar, por ejemplo, iba a comprar el mes que viene un aire acondicionado, una bicicleta o iba a cambiar el auto, va a tener que pensar en otros números. No, va a bueno, repercutir en los precios. Sí, a ver, acá hay que tener en cuenta dos temas básicos, ¿no? Lo que son inversiones en bienes de capital, todo lo que es bienes de capital, hasta ahora el dólar, diríamos, oficial, que es el que uno puede visualizar a través del tipo vendedor del Banco Nación, se mantiene, con lo cual ahí no tendrían que haber variaciones, por lo menos ahora en el corto plazo, ¿está bien? Igual hay un sistema de Creuminpec que va aumentando, se va devaluando diariamente el dólar del Banco Nación, ¿está bien?
pero sí, pero no se nota. No se nota. Pero Acá cuando el uno va a problema comprar... es el que tiene algo que te lo estaba vendiendo a $1 de 100 y sabe que el dólar ya no está en 100. Sí, por supuesto. No, por supuesto, es así y de hecho estamos hablando. Las tasas, el dólar, la inflación van de la mano y uno va empujando al otro. O uno hace algo o el mercado lo va a hacer, ¿está bien? Ahora, cuando uno va a comprar otro tipo de bienes, como son bienes más para uso personal, como puede ser, por ejemplo, los bienes que vos comentaste recién, sí, se van a ver afectados. Porque si uno, por ejemplo, un comerciante, un pequeño comerciante, que no importa, pero compra bienes, ¿no es cierto?, que están dolarizados y la referencia no es el dólar oficial, ¿está bien? Por más que él Capaz que compre tampoco sea el blue, bienes al dólar oficial. pero sí el dólar tarjeta, que ha tenido un 35% más con el impuesto de la ganancia. El dólar tarjeta o ahorro, por supuesto. Que ya lo están contando como si vale 135, cuando ayer estaba 102, 103. Por supuesto. A ver, siempre esto, si aumenta el dólar, nos guste o no, se traslada la inflación, ¿está bien? Y para que el traslado no sea tan grande, nos guste o no, van a subir las tasas. Esto ocurre siempre, ¿está bien? Lo que hay que tratar de ir morigerando, claro, para que no sea tan grande este traslado, tan fuerte este salto, ¿no es cierto? Hay que ver cómo se comporta en las próximas 2 semanas, para mí son cruciales, ¿está bien? Sobre todo en el dólar blue. Los otros sabemos que más o menos es muy probable que se mantenga la paridad, pero el dólar blue hay que ver cómo se mantiene. Lo que es una tontera es culparlo al que compra el dólar blue. Como dijo el presidente del Banco Central, como que son todos narcotraficantes. El que compra el dólar blue, quizás algunos estaban tratando de hacer una diferencia que no podían sacar en otro lado, que eso no tiene por qué pagarlo el Banco Central, pero aquí la gente lo que está tratando es que sus pesos que tienen, resguardarlo un poquito más. Por supuesto, a ver, si nosotros vemos la inflación, ¿está bien? Más allá de un impuesto, es una estafa a la gente, ¿está bien? Porque le está diciendo, usted tiene esta cantidad de dinero para comprar esto y después no lo va a poder comprar. Es decir, uno se está quedando, ¿no es cierto?, con el patrimonio de otro a través de la inflación. Entonces, lo que uno trata de hacer cuando las personas salen a comprar dólares es protegerse de la inflación, es mantener el resguardo del dinero que es de ellos, ¿está bien? Hay personas que lo harán comprando dólares, otros lo harán comprando bienes durables, comprando, no sé, una heladera, un equipo de música, lo que sea, pero la gente trata de resguardarse, ¿no es cierto? Y la gente de menos recursos, cuando uno ve que el primer día que cobra van y compran en el supermercado, es precisamente para resguardarse de esto. Entonces uno no puede criticar a la gente por tratar de mantener lo que tiene. Así es. Gracias. No, por